Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Conservación y Preservación de Patrimonio Artístico. Les doy la bienvenida a esta segunda fase, la cual ya pertenece a la segunda unidad, Conservación Preventiva del Patrimonio Artístico. Es necesario tener presente que las fases 2 y 3 son las más grandes, largas, dispendiosas del curso. La 4 es la reunión, digamos, de las dos anteriores fases, y la quinta espero sea muy sencilla, una izada de bandera prácticamente, porque sé que tienen mucho trabajo para la quinta fase. Entonces, para que no se nos haga tan pesada el final, pues en la mayor parte del trabajo lo concentramos en las fases 2 y 3. Bueno, los contenidos, empecemos por los contenidos de esta unidad 2. El primero que quiero que escuchen es un programa de radio sobre conservación preventiva. Ese se realizó el 17 de octubre del 2018. Acababa, hacía menos de un mes, de suceder el incendio del Museo Nacional en Río. Razón por la cual, digamos, este programa nos permitía tener ese ejemplo en concreto. Aquí, digamos, es como un abrebocas a lo que vamos a trabajar en esta unidad. Luego vamos a tener este segundo documento, mantenimiento de esculturas conmemorativas y artísticas ubicadas en espacio público en Colombia. Es un documento del Ministerio de Cultura 2015, que si bien han pasado ya sus 5 añitos, sigue siendo aún vigente para el uso. Luego tengo unos documentos de G, son tres documentos de G, conservación. Es un grupo que trabaja bastante por conservación preventiva. Uno es la conservación preventiva en las obras de arte y como la estructura que se lleva, y dos documentos que resumen la historia de la conservación preventiva. Hay un video que es producido por la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tiene un diplomado, por así decir, virtual de conservación documental. Es para los que son bibliotecólogos. Sin embargo, las bases de la conservación de documentos son las mismas de la base de la conservación de obra de arte. Entonces, por eso vamos a mirar esos fundamentos de conservación preventiva y curativa. Es necesario tener presente que aquí nos van a hablar de qué es conservación preventiva, curativa y sobre todo de la restauración. Nosotros no vamos a hacer restauración, ustedes no van a ser restauradores, sin embargo, pues es pertinente que sepan qué es restauración. Lo que sí van a hacer es conservación preventiva. El siguiente documento es de la Universidad de Salamanca, del Instituto Andaluz de Patrimonio, de la Universidad Real de Santa María de la Real, la Clermont y la Université de Limoges. Es España, Andalucía y Francia, digamos, como espacio, se unen. Inglaterra creo también, se unen para realizar la guía de las buenas prácticas en conservación preventiva. Un sitio web fundamental para que lo estén viendo, no solo esta parte, sino todo el sitio web para este curso de conservación y para el curso de museología. Es el programa de fortalecimiento de museos, tiene un sitio especializado en la gestión de riesgos y la conservación preventiva de museos. Un hobby que lo hice con mucho cariño y ya lo van a ver, va a ser la columna vertebral de este curso, que si bien tiene pues todos estos recursos que tienen aquí, sé que muchos de estos tal vez no se van a leer el mantenimiento de esculturas completo, eso lo sé. Sé que seguramente no se van a mirar toda la historia de la conservación preventiva. Yo sé que ustedes no leen todo, pero sí espero que este hobby lo tengan, porque será la columna que nos permita comprender qué es lo que vamos a realizar, no solo para este trabajo, no solo para entregar la tarea, sino para cuando ustedes tengan que trabajar
como gestores culturales, en un museo, para que ustedes organicen también y piensen también sus colecciones particulares en su casa de obra. Hay unos recursos adicionales, por favor, péguenle la mirada. Este es un tema bastante complejo y es necesario que lo tengan en cuenta. Uno es el Plan de Conservación Preventiva Nacional que tiene España. Es de los pocos países que tiene un plan de conservación preventiva a nivel nacional, y este es la columna que nosotros como Colombia tomamos también. Entonces, por favor, mirarla. Un seminario es largo, tiene varias presentaciones y es más dado a los museos arqueológicos, etcétera. Hay varios tipos de museos, sobre todo en los últimos museos. En las últimas conferencias son fundamentales para comprender la gestión de riesgos, sobre todo en obras que viajan, en exposiciones temporales itinerantes. Entonces, este es uno de esos videos que hay que hacer. Uno del Museo del Prado, que es conservación preventiva en exposiciones itinerantes. Muchas cosas se dañan es cuando están, digamos, en viaje. También de la Universidad de Antioquia, la identificación de riesgos y acciones de conservación. Bueno, quiero que miremos detalladamente el OBI. El OBI, ustedes van al repositorio, eso se valida, etcétera, y les aparece para descargar. Ahí, mientras todo esto valida, si no les abre es porque llevan mucho tiempo, digamos, en la página del curso y ya necesitan volverlo. Aquí no les va a abrir, sin embargo, ustedes acá tienen esta opción que es de descargar el zip. Ustedes descargan el zip, yo ya hice esa tarea, y es un zip y lo desempaquetan. Van al OBI y les va a bajar todo esto. Por favor, se dirigen al que dice Index. Index, y lo abren con cualquier navegador y les va a dar esta página web. Esta página web la realicé yo, pero tiene materiales de distinto tipo y es, digamos, que 10 años de trabajo que hice con museos, que he hecho con distintas instituciones. Lo he intentado condensar de forma resumida en este lugar. Entonces, tengo acá cuál es el objetivo de este plan, de este OBI, y unos índices de temas. Como ven, digamos, vamos a tener esto aquí, pero nos podemos mover aquí. Después del inicio, vamos a qué es conservación preventiva. Vamos a tener un textico, un video del programa de fortalecimiento de museos, de cómo desarrollar un plan de conservación preventiva, un abrebocas hasta ahí. Luego vamos a tener qué es la metodología. Yo qué voy a hacer con cualquier sitio, cualquier lugar, llámese museo, casa de la cultura, estatua en espacio al aire público, mi casa donde tengo mis obras de arte. Es comenzar por una metodología de la conservación preventiva, y para ello vamos a empezar es por analizar nuestro entorno. Antes que pedir intervención, restauración, cualquier cosa, es necesario comenzar por un análisis minucioso del entorno. Eso tiene unos factores internos y externos que tenemos que estar conociendo ahí. La segunda parte que vamos a realizar es identificar y valorar los riesgos de deterioro que tienen nuestras obras. La tercera parte es realizar un adecuado registro y la documentación de una colección. Y por último, realizar una propuesta de plan de conservación preventiva. Esto lo vamos a hacer, análisis del entorno e identificación de riesgos durante esta fase 2. Registro y documentación de la colección durante la fase 3. Y armar y diseñar, montar
la propuesta de plan de conservación preventiva la vamos a hacer durante la fase 4. La quinta, como les dije, es una izada de bandera. Entonces vamos a hablar sobre el análisis del entorno y el análisis de riesgos. Para la fase 3, cuando haga la apertura de este mismo video, vamos a hablar de gestión de colección y de una vez acciones de conservación preventiva para irla pensando. Entonces vamos a mirar análisis del entorno. Aquí yo les hablo de los factores externos e internos. ¿Qué son los factores externos? Son los factores físicos y bióticos que rodean un lugar. Es decir, mi clima, mi temperatura, el relieve, la humedad, si llueve, si tiembla, todo eso tiene que ver con esos factores externos. También están todo el entorno sociocultural donde se ubica ese lugar, casa de cultura, obra en espacio público. Y unos factores internos, que son el análisis arquitectónico del lugar o del emplazamiento, se llama también así, emplazamiento en arquitectura, de ese lugar que también puede ser arte en espacio público. El análisis de las instalaciones y de su equipamiento. Obviamente en espacio público no hablamos de instalaciones, pero sí hay equipamiento como canecas de basura, bancas, luminarias, etc. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? De forma más detallada, aquí tienen los factores externos, que son en los factores bióticos, como les decía, todo lo que tiene que ver con geología, relieve, historial de eventos sísmicos, clima, cambios anuales de viento, temperatura, corrientes, etcétera. Fauna, flora, etcétera. Todos esos etcétera entran ahí. Hay que ser muy puntuales para que esto no se vuelva un POT, es decir, un plan de ordenamiento territorial. No, ni un estudio de impacto ambiental. Tampoco queremos ser. Queremos evidenciar cuáles son los factores del lugar. Entonces, por favor, los describimos, pero tampoco nos vamos a hacer un documento de 200, 300 páginas solo sobre factores bióticos. Necesario saber qué son y de forma puntual a nuestra zona, es decir, no nos vamos a extender a todo el departamento, no nos vamos a extender incluso a toda la ciudad si es necesario. Si podemos profundizar únicamente en donde están nuestras obras de arte, por eso les dije que ojalá en Bogotá o en las ciudades grandes fueran muy cercanas las obras, es por eso, para que hicieran los factores físicos y bióticos solo de esa localidad. Pues en un municipio serán los factores físicos y bióticos de ese municipio. Lo mismo los factores socioculturales, es decir, qué caracterización sociocultural tiene mi territorio, qué infraestructura tenemos aledaña, si hay zonas de jardín, parques cercanos, universidades, tráfico vehicular, etc. Hay que es necesario empezar a buscar información fidedigna. Wikipedia es maravillosa para tener una primera información, pero si ustedes van a hacer esto de forma, sobre todo a nivel laboral, es necesario que empiecen a aprender a consultar el IGAC, las alcaldías municipales y las bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. Lo mismo aprender a ir a planeación en las alcaldías y consultar la información que tienen planeación en las casas de cultura comunales, en las bibliotecas, etcétera, para construir estos datos, sobre todo si lo van a hacer a nivel laboral. Bueno, el dibujito. En los factores internos, ya si estamos hablando, por ejemplo, de un lugar, de un sitio, de un espacio cerrado, vamos a tener que observar reformas, muros, ventanas, puertas, revestimientos, pero como nosotros vamos a trabajar en emplazamiento en espacio público, pues vamos a mirar el espacio que rodea esa obra, si es un parque, una plazoleta, un malecón,
una avenida, una rotonda, etcétera, una fachada de una calle, de una casa en una calle. Entonces este análisis arquitectónico es prudente hacerlo periódicamente. Es necesario que al menos una vez al año todas las instituciones cierren 2-3 días o tomar unas pequeñas vacaciones para hacer un análisis del lugar. Las siguientes son los análisis de instalaciones y de equipamiento. Si nosotros hablamos de un espacio cerrado, pues van a ser las condiciones de las salas de exposición, de las habitaciones, si existe sistema de seguridad antirrobo y vandalismo, sistemas contra incendios, eléctrico, climatización, iluminación, etc. En el caso de arte en espacio público, pues vamos a tener que mirar, por ejemplo, las luminarias, las barreras de contención, si hay cámaras de robo, si hay espacios de recolección de basura, si hay presencia de animales o no. Por ejemplo, va a ser uno de los ejemplos que yo les voy a dejar aquí. Dejo 2 ejemplos. Uno que fue parte de mi tesis, es un pedacito chiquito de una estancia que hice en la casa museo, Casa del Marqués de San Jorge. Es un museo arqueológico, pero como yo soy arqueóloga, lo principal que yo he trabajado es desde la arqueología y con museos arqueológicos. Entonces, sin embargo, como espacios es lo mismo. Y el otro es el análisis de 2 salas, no uno global, sino 2 salas directamente del Museo de Arte Colonial. Esto que les permite que ustedes miren cómo se hace ese análisis puntual al entorno, al espacio arquitectónico del lugar y de sus emplazamientos, ¿sí? Les dejo una galería de imágenes con la que espero podamos también empezar a dialogar. Este es el Museo Arqueológico Marqués de San Jorge, que es el primer ejemplo. Cuando ustedes vayan viendo, digamos, el trabajo, van a ver que hay una ubicación, unas referencias históricas. Después van a encontrar que hay cuáles son nuestros vecinos, y es porque estas vías van a ser transitadas. Voy a tener a otro lado la Universidad Libre y otro lado va a ser hacia apartamentos de la Nueva Santa Fe. Eso es fundamental cuando hablen en museología de públicos y en entorno para montar una exposición. Pero aquí también va a ser fundamental para mirar contaminación ambiental, dónde son las zonas de polución, dónde tengo que poner barreras, etcétera. Esta es la fachada principal, la entrada. Estas son deterioros que tiene la madera y que toca estar constantemente revisando, vigilando. Estos son cerramientos, protecciones que hicimos de muy bajo presupuesto. Se pueden buscar otros con más nivel económico, pero digamos que este fue de presupuesto bajo para contener y que no se entraran las palomas, cuyas heces son bastante peligrosas para todo el manejo del patrimonio. Vamos a tener otros cerramientos, balcones, estructuras faltantes, de vidrieras faltantes, etcétera. A ver. Aquí tenemos otra vidriería faltante. Aquí tenemos daños físicos que tiene este museo y que pues requiere una intervención muy grande por parte del Banco Popular, y que pues esos son dineros, recursos que pues en este momento no se cuentan. Luego vamos a mirar los riesgos que tiene cómo se miden y se analizan los riesgos. Acá hay un documental de qué es la gestión de riesgos del programa de fortalecimiento de museos. Por favor lo leen. Cómo se hace la identificación de riesgos de la Universidad de Antioquia, las leyes y las normativas que tenemos para la metodología de la aplicación de riesgos en Colombia,
y el sitio del programa de fortalecimiento de museos de riesgos. Y tenemos cuáles son los agentes de deterioro. Esto lo vamos a ver en nuestra próxima web conference. Voy a aprovechar para invitarlos, que es el 23 de septiembre, ya en 15 días, para que hablemos en torno a riesgos. Vamos a mirar cómo se valora el riesgo, y hay un video que yo les hice sobre cómo valorar esos riesgos. Y vamos a definir los términos y protocolos en dos documentos que les presento, que es esa terminología. Hasta aquí lo que vamos a trabajar en nuestra segunda fase. Entonces, ya aplicando este conocimiento de este OBI en esta actividad, pues vamos a tener solo 4 semanas, un peso de 120 puntos, cierra el 6 de octubre. Por favor, nosotros ahora tenemos una vaina que se llama centralizador de calificaciones. Es una locura, no se me pueden pasar. En lo posible, yo hago todo lo posible por ayudarles, pero ustedes también hagan lo posible por no atrasarse. Yo espero que con esto ustedes aprendan a manejar conservación preventiva, lean el sitio, digamos, el de mantenimiento. Van a realizar la lectura de mantenimiento de esculturas conmemorativas y artísticas ubicadas en el espacio público. De este documento van a realizar una reseña argumentativa de mínimo 800 palabras en el foro y van a retroalimentarla de sus compañeros. Con esto yo me aseguro que ustedes están haciendo algo en el foro y que van en el foro, que yo pueda ver qué están haciendo, que existen esta gente. Luego van a ver muy bien el OBI que les acabo de dar, que ya les digo, lo van a usar en las fases 2, 3 y 4. Y para su consulta ya les dije que está en el Excel, abrir el que se titula Index en cualquier navegador. Y vamos a mirar, hacer el análisis, digamos, del contexto del arte en espacio público. Entonces, dónde se ubican, cuáles son sus funciones conmemorativa, artística, sus características administrativas. Vamos a hacer una descripción general de las obras. Vamos a hacer luego el análisis de los factores externos, internos, y la valoración de riesgos. Para mejorar esto y para que sea mucho más fácil organizarse, pues he realizado este formato de entrega, que espero ustedes simplemente pongan sus nombres, apellidos, la fecha, y comencemos primero una descripción. Esto, por favor, lo pueden borrar. Son las instrucciones, pero por favor pueden borrarlo. Descripción general de las obras de arte en espacio público. ¿Cuáles son esas 5 obras? ¿Cuáles son sus funciones? Si son conmemorativas, si son artísticas, cuáles son las características administrativas, cuál es su cuidado, su existencia, sus planes de manejo, si hay o no hay investigaciones al respecto, etcétera. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, el monumento de los Ores, voy a tener planes de manejo, investigaciones, publicaciones, historia, de todo. Si yo voy a mirar el monumento al Zapatero, pues seguramente no tenga nada. Entonces me toca hacer una pesquisa muy fuerte sobre qué adjunto aquí: mapas, fotografías, historia, fotografías antiguas, ¿sí? Google Maps. Me puedo apoyar en muchas cosas aquí para poder decir dónde se ubican y qué son. Siguiente punto, el análisis de los factores externos. Entonces vamos a hablar de geología, historia, eventos sísmicos, clima, cambios anuales, viento, calidad del aire, corrientes hídricas, inundaciones, flora, fauna, asociada a sus regiones y a donde están, recuerdo puntualmente a donde están las obras. Si yo estoy trabajando, a ver, voy a suponer localidad de La Candelaria en Bogotá, pues no me voy a poner a hablar de todo el clima de Bogotá o toda la geología y geomorfología de la sabana
sino simplemente voy a limitarme a lo que encuentre yo sobre mi localidad. Si estoy en el municipio de Málaga, Santander, pues no voy a coger toda la geología y geomorfología de Santander, no, me voy a limitar a la de Málaga. Tampoco quiero, como les decía, que esto se vuelva un POT, un EIA gigantesco, porque no es el objetivo. Este es el contexto de donde se encuentra. Podemos hacer uso de mapas, fotografías y de referencias citadas, todo citar. Luego mirar, vamos a hacer una caracterización del territorio, cuál es la infraestructura, quiénes son las personas que viven, qué estratos sociales. Podemos apoyarnos aquí en datos, por ejemplo, del DANE, de fotografía, de mapas de estadísticas del DANE para mostrar esto, fotografías del entorno y todo con referencias citadas. La siguiente parte va a ser los factores internos del lugar 1, luego del lugar 2, luego del lugar 3, luego del lugar 4 y luego del lugar 5, ¿sí? En cada uno de los lugares vamos a mirar cuál es el espacio arquitectónico que hay, qué historia arquitectónica podemos recuperar, encontrar. Por supuesto, hay lugares donde no tenemos ninguna idea, pero podemos ir escudriñando, buscando en internet, mirando fotografías antiguas, mirando qué estructuras, qué cambios ha tenido esos elementos. En internet hay muchas cosas. ¿Qué reformas ha tenido ese sitio? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué jardines hay? ¿Qué vías hay cercanas? Si hay tráfico o no pesado cercano, etc. Y todo esto podemos hacer un planito nosotros, o encontrarlo en Google, o mirar fotografías o imágenes aéreas de Google Maps o de LIGAC, mirar fotografías históricas y otro tipo de recursos. Luego vamos a mirar el equipamiento que rodea puntualmente esa obra, es decir, cuáles son las condiciones de vigilancia de esa obra, qué sistemas de seguridad tiene esa obra, si hay cerca o no un CAI, aunque pues ahorita esto yo lo grabo poco después de las terribles manifestaciones a los CAIs, entonces tener un CAI cerca no es ninguna garantía de no tener vandalismo, por el contrario. Me imagino que si ustedes van a ver estas obras en este momento, en este contexto que está pasando en Bogotá, pues va a ser súper complicado y va a ser mejor hacerlo desde casa. Mirar qué iluminación pública podemos tener, qué iluminación puntual tenemos, qué sistema eléctrico tenemos, qué fuentes de agua tenemos, qué recolección de basuras hay, qué mobiliario público tenemos, mobiliario público como bancas, canecas, bebederos de agua, fuentes, etcétera. Y qué equipos específicos hay para esa obra. Muchas veces las obras tienen iluminaciones puntuales, tienen sonido puntual, porque son obras que rodean espacios especiales. Esta descripción también nos podemos apoyar mucho en una observación que hagamos de Google Maps, eso sí, mirando qué tan antiguas son las fotografías y haciendo esos recorridos, digamos, de personas, podemos hacer. Si pueden salir, pues maravilloso poder salir y tomar sus propias fotografías, eso va a ser un plus, un acierto. Siguiente, eso lo vamos a hacer con cada uno de los 5 lugares. La siguiente parte es la identificación y valoración de los riesgos. Para eso ustedes tienen que leerse lo del OVA y mirar los parámetros que tiene el Instituto Canadiense de Conservación. Si ustedes miran en el OVA, perdón, estoy acá, perdón, aquí en riesgos, ustedes van a encontrar que yo les hice
una definición digamos, de cuáles son los agentes de deterioro, y aquí están esas del Instituto Canadiense de Conservación, que es con el que nos vamos a regir. Vamos a mirar los 10 agentes, y aquí cada título lleva a un documento explicativo de qué es cada cosa. Por favor, revisen para comprender este documento, y que cuando hable de fuerzas directas, físicas directas, entendamos a qué se refiere con movimientos posibles directos o no. ¿Qué significa robo, vandalismo o desplazamientos? ¿Qué vamos a entender por cada uno de estos elementos y si es posible o no que se dé? Lo mismo el video que les hago para evaluar cada uno de estos. Cada uno de los lugares va a llevar su ficha, esta ficha, pero a la vez ustedes van a hacer el análisis de cada uno. Van a escribir un párrafo al menos, un análisis de la ocurrencia, ¿no? Entonces van a hacer el análisis, el texto escrito, y matriz se conoce como matriz RAM. Esto lo vamos a hablar un poco más en la web, pero por favor comprendan que aquí esto está en el LOA, y es necesario que ustedes aborden muy bien qué significa, por Dios, qué significa cada uno de estos elementos que estamos trabajando, lo describan y lo valoren. Aquí estamos identificando, primero hacen ese párrafo y después lo valoran, ¿sí? No es solo la valoración, tienen que también hacer el párrafo que me guía a mí en ese texto. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los 5 lugares, ¿sí? Análisis del lugar 3, esto es un larguero gigantesco, pero yo sé que se van a sentir muy contentos cuando tengan un documento del tamaño que van a tener. Y por último, las referencias bibliográficas en APA, todas las fotos que consulten, todos los sitios que consulten, que si pusieron Wikipedia, todo debe ir con referencias. Como van a manejar muchísimas fotografías, aquí les doy un consejo muy sencillo para bajar el peso de las fotografías. Entre más bajitas, como es un texto, digamos que no vamos a tener gran cosa, digamos es un texto básico, lo pueden dejar en 150 ppi perfectamente, sin ningún problema. Y este es tal vez un trabajo muy largo, por ello se requiere que desde ya empiecen a trabajar desde ya, y cualquier cosa estemos por Skype haciendo retroalimentación. Voy a estar de lunes a viernes, no voy a estar los sábados, juro, prometo que no voy a estar a medianoche, y juro y prometo que no voy a estar en la madrugada por mi salud mental. Entonces, aunque yo les conteste, intenten por favor de lunes a viernes de 8 a 5, que además yo estoy en medio tiempo ahora en la universidad. Creo que estos son todo lo que tenía para que abriéramos, digamos, este foro, esta guía. Aquí está lo mismo que tienen que hacer, está allá. Acompañar con evidencias fotográficas, con sus imágenes, todo lo tienen que subir, hacer una portada, aquí está el formato, está lo mismo que tienen que ir acá. Si bien esta es una actividad individual, pues hay que hacer retroalimentar el trabajo de sus compañeros. La participación en el foro para mí es fundamental. Es ensayo argumentativo, pues saber que ustedes existen y que están en el foro y que participan y se retroalimentan. Está, digamos, la rúbrica de cómo se va a evaluar cada cosa.
la descripción de los lugares, los análisis de factores externos, los internos, la identificación y la valoración de riesgos y básicos. Cualquier cosa, estoy en el Skype Ula Mulano, en el grupo. Quienes no estén en el grupo, por favor me escriben para unirlos. Muchísimas gracias y hasta pronto.